Revelador, mi hijo me abandonó en el bosque y descubrí un velorio. El impacto fue increíble. Pedro se adentraba en el bosque con un nudo en el estómago. Javier, su único hijo, había decidido dejar el hogar, y esa mañana, su ausencia se sentía como una herida abierta. Las palabras del joven habían resonado en su mente: necesito encontrar mi propio camino. ¿Desde cuando la búsqueda de un futuro implicaba alejarse tanto de su padre? La tristeza lo acompañaba como una sombra, mientras el sol se filtraba entre las hojas, iluminando su angustia. ¿Cuándo se volvió su amor algo tan inalcanzable? Las manos callosas de Pedro, marcadas por años de trabajo en el campo, vibraban con una mezcla de dolor y decepción. Era difícil entender que todo su esfuerzo por darle a Javier una educación no parecía haber servido de nada. El sudor y los sacrificios estaban ahora en el aire, mezclándose con las dudas sobre la validez de su amor. Cada paso que daba por la senda, se sentía cada vez más perdido, cada vez más solo. El bosque, una vez conocido, ahora se convertía en una prisión de incertidumbre, un laberinto de emociones desgarradoras. De repente, un murmullo le llegó a los oídos, como un eco lejano que interrumpió sus pensamientos. Intrigado, Pedro continuó, sintiendo que la desesperanza podía apoderarse de su corazón. Al acercarse, su mirada se posó sobre un velorio improvisado, donde el luto y el dolor formaban una atmósfera densa y respetuosa. La escena era sombría y cautivadora a la vez. Un grupo de personas rodeaba un ataúd, compartiendo sus historias y su pena. Un impulso lo llevó a acercarse, como si buscara respuestas en esas lágrimas ajenas. Una anciana, de mirada profunda y triste, relataba con voz quebrada la vida de su hijo. Él buscaba un futuro, pero dejó atrás su pasado, repetía. Pedro sintió cada palabra como un puñal, dándole forma a sus propios temores. La voz de la mujer resonó en su interior, dejando claro que el sacrificio y el amor por los hijos podían estar cargados de abandonos. ¿Acaso Javier lo había dejado atrás en su búsqueda de la grandeza? Las historias de sacrificios en ese velorio se sentían como un espejo del dolor que él experimentaba. Un dolor aún más profundo que el que había sentido al ver a su hijo partir. Mientras las voces se entrelazaban, Pedro se perdió en su propia memoria, las noches interminables en el campo. El cuidado con el que había amado a su familia y la lucha constante contra la adversidad. Todos esos momentos que parecían vacíos ahora brillaban con luz propia, aunque se mezclaban con la angustia de no saber si su legado sería suficiente. Una presión apretaba su pecho, una desesperación por retener lo que sentía que se desvanecía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al alejarse del velorio, la profundidad de sus sentimientos se intensificaba. Pedro se dio cuenta de que no podía permitir que su amor quedara anclado al pasado y al sacrificio. Necesitaba buscar a Javier, no para reprocharle su decisión, sino para ofrecerle un puente hacia un entendimiento más profundo. Pero, ¿cómo enfrentar esa incertidumbre? ¿Y si ya era demasiado tarde? La presión en su pecho aumentaba con cada paso que daba hacia el camino de regreso. La visión de su hijo lo llamaba desde la distancia. Una sombra a la que sentía que debía alcanzar antes de que se desvaneciera para siempre. Pedro se detuvo al borde del bosque, atrapado entre la desolación y la determinación. El eco del velorio seguía resonando en su mente. La tristeza ajena se había entrelazado con su propia angustia y lo había dejado con un vacío que exigía ser llenado. La idea de buscar a Javier lo intimidaba,
pero también le ofrecía una posible redención. Consciente de que el tiempo no se detendría, Pedro visualizó a su hijo. Recordó sus risas, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaban sobre sueños y esperanzas. Pero, por encima de todo, le preocupaba que esas memorias estuvieran siendo reemplazadas por la noción de abandono. Sin embargo, en el fondo de su ser, una chispa de inquietud se encendió. Necesitaba enfrentar a Javier, no solo como padre, sino también como hombre que había recorrido un camino lleno de sacrificios. La tarde se desvanecía, pero su determinación aumentaba. Al regresar a su hogar, ya no sentía que lo aguardaba una simple rutina. Se propuso recoger los fragmentos de su vida y de su paternidad, reconstruyendo su enfoque. La idea de que Javier necesitaba descubrir su propio camino ya no le parecía un ataque personal, sino un viaje que él también debía emprender. Su hijo había elegido alejarse, pero eso no significaba que Pedro debía quedarse estancado. Esa búsqueda de significado en su propia vida era ahora imperativa. Sin embargo, un estado de incertidumbre le generaba angustia. ¿Tenía lo necesario para ser el padre que Javier necesitaba en este momento? En el silencio de su hogar, cada rincón susurraba recuerdos, destacando tanto sus triunfos como sus errores. Reconocía sus propias inseguridades, el temor de que sus errores pudieran haber empujado a Javier a distanciarse. Pero, por primera vez, decidió que esos temores no lo definirían, se permitiría errar, aprender y crecer. En la búsqueda de su hijo, no solo buscaba a Javier, sino también a sí mismo. Quería entender que había significado ser padre, lo cual no era solo cobertura y protección, sino también dejar ir. Con esta aceptación, una nueva perspectiva comenzó a tomar forma en su mente, construir un diálogo en lugar de un monólogo. A través de esa revelación, en el camino de regreso a casa, Pedro recordó habilidades que había dejado de lado: la empatía, la comunicación, el escuchar sin juzgar. Reafirmó su compromiso de encontrar a Javier y aprender a ser el tipo de padre que pudiese estar ahí, incluso a la distancia. Mientras caminaba, planificaba las palabras que utilizaría. Su enfoque sería claro: el amor incondicional, el entendimiento y la posibilidad de que su hijo pudiera volver. Pero también de que quizás este vuelo fuera verdaderamente necesario para su crecimiento. Al llegar a casa, Pedro sintió que ya no era el mismo. La sombra de la desilusión se despejaba lentamente, sustituida por la determinación de conectarse con su hijo en un nivel más profundo. Sin embargo, al entrar, su corazón se detuvo sobre la mesa. Una carta con letras familiares aguardaba su atención. Con manos temblorosas, tomó la carta y sintió que una mezcla de ansiedad y esperanza lo invadía. Sería la clave para el entendimiento que tanto buscaba. El principio de un nuevo capítulo en su relación con Javier. Al abrirla, la pregunta resonaba en su mente: ¿qué descubriría sobre su hijo y su camino? Pedro sintió que el aire se hacía denso a medida que sus ojos recorrían las líneas de la carta. Las palabras estaban escritas con una caligrafía que le era familiar, pero la sensación que emanaban era completamente nueva. Cada frase parecía un eco de emociones que él había reprimido por demasiado tiempo. Sus manos temblaban mientras la leía, como si cada palabra vibrara con una verdad que había eludido su comprensión. Padre, ya no puedo seguir viviendo bajo el peso de tus expectativas. Necesito encontrarme a mí mismo, aunque eso signifique perderme primero. La declaración lo golpeó con la fuerza de una tormenta. No era solo un mensaje de su hijo, era un grito desesperado de libertad, de búsqueda. A medida que Pedro intentaba absorber lo que leía, un torrente de emociones se apoderó de él: tristeza, arrepentimiento, pero sobre todo, un profundo deseo de entender. Sintió que las preguntas acumuladas en su mente empezaban a tomar forma. ¿En qué momento sus deseos se convirtieron en cadenas? ¿Qué puertas había cerrado con su manera de protegerlo? Cada palabra de la carta le recordaba momentos de otros tiempos.
tiempos en los que creía que sus intenciones eran claras y generosas. Sin embargo, allí estaban, desnudando una relación que se había estancado en la superficialidad de la comunicación. Se sentó en la mesa, el papel desgastado entre sus manos. Pedro sabía que debía dar un paso más allá de su dolor personal. Este no era solo un mensaje de abandono, era una invitación. Su hijo no solo lo necesitaba a él también necesitaba a Javier. Comprendía que este era el momento para confrontar los demonios que había evocado en su papel como padre. Con un suspiro profundo, decidió que la búsqueda de Javier no podía ser solo un viaje hacia el encuentro, sino un proceso para redescubrir quién era él como padre y como hombre. Convencido de que la respuesta no estaba en el reproche, comenzó a escribir su propia carta. En ella, abrió su corazón, desnudó sus temores y esperanzas, y se comprometió a mirar más allá de su dolor. Quería que su hijo supiera que siempre estaría ahí, dispuesto a aprender y a cambiar, a ser el apoyo que Javier necesitaba en su viaje. Con cada palabra que plasmaba en el papel, Pedro sentía que un peso se levantaba de sus hombros. Su propio camino hacia la autenticidad no solo era una forma de acercarse a Javier, sino también una lucha personal por deshacerse de los miedos que lo habían mantenido cautivo durante años. Cuando terminó, leyó su carta una vez más, sintiendo la firmeza en su voz. Su corazón latía rápido, no por miedo, sino por una renovada esperanza. Había dado un paso hacia la reconexión, no solo con su hijo, sino consigo mismo. Con determinación, colocó la carta en un sobre y se preparó para buscar a Javier. La incertidumbre aún lo rodeaba, pero hubo algo en su interior que le decía que esta búsqueda era necesaria. La conversación que debían tener sería de vital importancia, y aunque la idea lo llenaba de ansiedad, también lo alentaba. Mientras tomaba su abrigo para salir, el timbre del teléfono sonó. Pedro se detuvo, su corazón se detuvo en seco. Sería Javier. Su mente se debatía entre el deseo y el temor al rechazo. Con los dedos temblorosos, contestó. La voz en la línea no era la que esperaba. Pero era la conexión que nunca había imaginado, una llamada de uno de los amigos de Javier, quien había estado buscando al joven. Estamos preocupados. No hemos tenido noticias de él. ¿Tú sabes dónde está? Las palabras se sentaron en su pecho como un ladrillo. Había llegado el momento de enfrentar la realidad. Se preparó para lo que debía hacer a continuación, encontrar a su hijo. No solo para restablecer un vínculo, sino quizás para salvarlo. La necesidad de saber caló hondo en él. El camino de vuelta a Javier había comenzado, pero con cada paso se sentía más consciente del propio viaje de transformación que debía afrontar. Sin embargo, ¿qué secretos descubriría a lo largo del camino? Pedro respiró hondo antes de colgar el teléfono. La preocupación que había sentido unos minutos antes se transformó en una mezcla de compromiso y miedo. Su hijo no estaba en su vida, y eso lo hacía sentir más vulnerable que nunca. Con un leve apretón de manos en el abrigo, se dirigió hacia la puerta. Cada paso lo acercaba a lo desconocido, pero también a un destino que no podía evitar. La calle estaba oscura. Miró a su alrededor, sintiendo que la noche era un reflejo de su propia confusión. Cada casa iluminada parecía tener una historia, un espacio de alegría que él había olvidado crear. Percibió que su búsqueda no era solo de su hijo, sino también de la conexión perdida con esos trozos de vida que había dejado ir por miedo a parecer débil. La luz de un faro iluminó su camino y le recordó que incluso en la oscuridad podía haber claridad. Mientras caminaba, Pedro comenzó a reflexionar sobre sus propias decisiones. Había una presión interna, un anhelo de cambiar la narrativa de su vida. ¿Por qué había dejado que los miedos dictaran su relación con Javier? Esa pregunta lo desnudaba ante sí mismo. En su mente, podía ver una imagen clara de su hijo, joven, lleno de sueños. Sin embargo, había intentado moldearlo en lo que él creía que era mejor, sin considerar lo que realmente quería. Esa noche, se sentó en un banco del parque cercano,
el viento susurrando entre los árboles. Se dio cuenta de que había estado corriendo tras las expectativas ajenas, olvidando soñar por sí mismo. La carta de Javier había sido un catalizador, pero ahora necesitaba profundizar en sus propias limitaciones. La búsqueda de Javier se convertiría en algo más significativo. Decidió que cada lugar que visitaría lo haría en busca no solo de su hijo, sino de un Pedro reconstruido. Crear un puente con su hijo implicaba también eliminar las barreras que él mismo había levantado. Era el momento de redescubrir sus pasiones, su verdadero yo, que había estado sepultado tras una imagen de padre idealizado. Se levantó del banco, con una decisión clara: hablar con otros padres. Buscar consejo y ver cómo sus experiencias podían ayudarle. Consideró asistir a grupos de apoyo, donde otros podrían compartir sus luchas y triunfos en la crianza. Tal vez podía aprender de aquellos que habían recorrido caminos parecidos. Decidió que no permitiría que el orgullo o el miedo lo detuvieran. Quería entrar en un espacio de vulnerabilidad, un lugar donde pudiera escuchar y ser escuchado. Con cada paso que daba, aumentaba la certeza de que la búsqueda de Javier era también la búsqueda del hombre que siempre había querido ser. Pedro había comenzado a darse cuenta de que, para reconstruir su vínculo con su hijo, primero debía reconciliarse con su propia historia. Esa noche, no solo buscaba a su hijo. Estaba listo para enfrentarse a sus propios fantasmas. Mientras cruzaba la calle, recibió un mensaje de texto que iluminó la pantalla de su teléfono. Era un número que no reconocía, pero el contenido lo detuvo en seco. Sé dónde está Javier. Su corazón se aceleró, y la adrenalina fluyó por sus venas. No solo había un camino hacia su hijo, también había un riesgo inminente que aguardaba su respuesta. La búsqueda había tomado un giro inesperado. ¿Estaba preparado para lo que esto significaba? Su transformación personal podría enfrentar lo que estaba por venir. La presión aumentaba, y la pregunta resonaba en su mente: ¿sería capaz de afrontar la realidad que le esperaba? Pedro se detuvo en seco, el mensaje pulsando en su mente como un eco persistente. Sé dónde está Javier. Las palabras resonaban distintas en su cabeza, transformándose de un mero texto en una promesa inquietante, un faro que lo guiaba hacia lo desconocido. El instante se sentía pesado. Por un lado, la oportunidad de reconectar con su hijo. Por otro, el temor a lo que pudiera develar. Con la decisión de actuar, sus pensamientos comenzaron a girar. Debía responder al mensaje. La incertidumbre lo envolvía al igual que el frío de la noche. Pero lo que había comenzado como una búsqueda externa se tornaba en un viaje profundo por su propia psique. ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar para recuperarlo? La búsqueda de su hijo ya no era solo una cuestión de paternidad, sino un desafío a su propia identidad. Pedía, casi suplicaba, por un nuevo comienzo. La decisión de involucrarse en un grupo de apoyo quedó en el aire, pero entendió que no podía esperar. Necesitaba recursos, compañía y, lo más importante, un puñado de coraje arraigado para confrontar sus antiguos miedos. Este simple acto podría ser el primer paso hacia una transformación real. Así, con el corazón latiendo en su pecho, decidió que se presentaría en el grupo que se reunía los jueves en la biblioteca comunitaria. No podía seguir evitando su propio dolor, no solo por su hijo, sino por él mismo. Pedro avanzaba en su camino mientras las decisiones comenzaban a tomar forma. Pronto sería momento de reconocer cuántas cosas había ignorado sobre sí mismo. Las noches pasadas se convirtió en un ejercicio de introspección, reflexionando sobre lo que realmente había deseado en su vida. Se preguntaba si había estado demasiado enfocado en conformar a Javier a una imagen que él mismo había modelado, olvidando que la verdadera conexión viene de la aceptación plena y sin condiciones. Como un artista ante un lienzo en blanco, tenía la oportunidad de rehacer su vida. La lucha con sus inseguridades se tornó cada vez más evidente. Comenzó a listar las áreas donde sentía que había fallado.
no solo en su papel como padre, sino en su carrera profesional y en la forma en que se había dejado moldear por expectativas ajenas. Este proceso era liberador y a la vez aterrador, un viaje hacia las raíces de sus propios zancos. Sin embargo, el mensaje también giraba en su mente. Había algo más en ese "¿Dónde está Javier?" que lo perturbaba. Su instinto le decía que entrar en ese mundo enigmático podría abrir viejas heridas o, si tenía suerte, crear espacios de sanación. Mientras apretaba su teléfono con fuerza, en su mente se formó una promesa: no solo buscaría a su hijo, buscaría su verdad. Cuando finalmente llegó a la biblioteca, sintió el peso de la incertidumbre en sus hombros. Adentrarse en ese grupo sería como abrir una tapa a un abismo que había mantenido cerrado por mucho tiempo. La sala estaba llena de otros padres, cada uno proyectando sus propias luchas y esperanzas. La vulnerabilidad estaba en el aire, palpable, iluminando la situación con un tono de inevitabilidad. Estaba a punto de hablar cuando su teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje. El corazón le dio un vuelco. La espera era demasiado. Te espero en el viejo faro, a las 7. Su mente giraba con preguntas. ¿Era esta la verdadera pista? El faro, el símbolo de guía y peligro. Pedro se encontró en un instante crítico, atado entre la urgencia de conectar con otros en la sala y la necesidad inmediata de descifrar el mensaje. La búsqueda de Javier estaba a punto de cambiar su curso nuevamente, y la decisión que tomaría podría influir en su vida más de lo que jamás había imaginado. El tiempo se había convertido en su aliado y enemigo. Pero la pregunta se enraizaba: ¿estaría listo para enfrentar lo que la noche pudiera develar? Pedro respiró hondo. El aire helado de la noche le calaba los huesos. Sintió que cada latido de su corazón marcaba la urgencia del momento. La sala donde se realizaba el grupo de apoyo vibraba con vidas entrelazadas en sufrimientos similares, pero su mente estaba en otro lugar. La promesa del mensaje lo mantenía en un estado de alerta máxima, la expectativa de lo desconocido lo apremiaba. Con las palabras del mensaje resonando en su mente, apenas pudo concentrarse en lo que sucedía a su alrededor. Sobre la mesa una hoja en blanco se convirtió en su refugio. Un lugar donde plasmar sus pensamientos antes de que se lo llevaran los vientos de la ansiedad. Tomó un bolígrafo y comenzó a escribir: ¿por qué no tengo el valor de quedarme aquí? La pregunta no era solo sobre el grupo, era una reflexión íntima, sobre su vida entera. La realidad del faro y su hijo lo sumieron en un mar de dudas. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas fuera que había olvidado mirar dentro de sí. Cada palabra que se atrevía a escribir en esa hoja era un acto de valentía. Un intento de reconectar con un Pedro que había dejado de ser audaz. Dediquémonos a encontrar la verdad, a reconectar, se dijo a sí mismo, casi como un mantra personal. Decidió que estaría presente en ese grupo en otro momento, que regresaría con la mente más clara. En este instante, su prioridad era el mensaje. Recogió su teléfono, revisó la hora. Quedaban pocos minutos para las 7. Salió de la biblioteca sin esperar y se dirigió al faro, sabiendo que cada paso lo acercaba a una revelación, pero también a un riesgo. Mientras caminaba hacia el destino, reflexionaba sobre Javier, sobre su relación con él, llena de expectativas, decepciones, pero también de amor. ¿A qué parte de este viaje le he dado más peso? ¿Al dolor o al cariño?, se preguntaba. Sentir que Javier le había dado la espalda había sido un golpe. Pero ahora, más que nunca, se sentía decidido a rescatar la conexión que ambos habían perdido. El camino serpenteante hacia el faro estaba cubierto de sombra, pero había algo hipnótico en esa oscuridad. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas se convirtió en una banda sonora que lo acompañaba. Un recordatorio de la constante lucha entre el caos y la calma. Cada vez que un escalofrío le recorría la espalda, se repetía que no podía permitir que el miedo lo dominara. Al llegar, el faro se erguía solitario, iluminado por una tenue luz que cortaba la noche. Se sentó en las escaleras,
sin saber si era el lugar correcto. Era el símbolo de muchas historias, no solo la pérdida de su hijo, sino del abandono de su propio ser. El faro representaba la guía, una guía que él había anhelado durante tanto tiempo. ¿Qué sucederá cuando estas luces parpadeen?, se preguntó, mientras un estremecimiento de esperanza y temor lo invadía. Ya no podía volver a la vida que había tenido, ya no podía huir. Se acurrucó con el teléfono en su mano y, al mirar hacia el horizonte, sintió que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida. Antes de enviar una respuesta al mensaje, un nuevo ruido rompió la tranquilidad de la noche. Una figura apareció en la distancia, proyectando una sombra que crecía con cada paso. Su corazón se detuvo un instante. ¿Quién era? ¿Era su hijo o alguien más que buscaba aclarar un pasado compartido? La verdad estaba por revelarse, y en ese momento, Pedro se dio cuenta de que la búsqueda por Javier era más una búsqueda de sí mismo en un laberinto de emociones y decisiones pasadas. La conexión se había iluminado, y el faro ahora representaba no solo la esperanza de un reencuentro, sino el primer paso hacia la reconciliación de su propio ser. El giro en la historia lo llevó a optar: ¿afrontaría la verdad o se dejaría llevar por el manto del pasado? La figura avanzaba con determinación, y a medida que se hacía más evidente, Pedro sabía que una confrontación inminente estaba a punto de desatarse. ¿Qué secretos o revelaciones surgirían de esta noche? La figura se acercaba lentamente, y Pedro pudo distinguir los rasgos familiares que lo habitaban en el fondo de su memoria. Su corazón aceleró, no solo por la posible revelación inminente acerca de Javier, sino también por la confrontación que sabía necesaria. Era el momento de enfrentar los fantasmas que había estado evitando. ¿Pedro? La voz, casi un susurro, rompió el silencio de la noche, y el mundo que rodeaba al faro cobró vida en su mente. La presencia ante él no era solo un cuerpo, sino un eco de las decisiones que había tomado. Mirando fijamente a esa figura, se dio cuenta de que se hallaba cara a cara con su propia narración de dolor y pérdida. «Soy yo», respondió, la timidez en su voz se atenuaba con cada palabra. «¿Por qué has venido?». El diálogo que se planteaba era inevitable. Pedro sentía cómo sus pensamientos se amontonaban, buscando estructura pero a la vez. Sentía que su mente se fragmentaba al centellear de recuerdos. Había estado buscando respuestas a su relación con Javier en el exterior, pero ahora, al enfrentar directamente el pasado, entendía que la clave también estaba en su interior. «Siempre estuviste vagando por el pasado», replicó la figura, con dolor en sus ojos. «Mis decisiones, las decisiones de ambos, nos llevaron a este punto. Mi abandono no fue solo físico, fue emocional. Te dejé de lado cuando más necesitabas que estuviera presente». Pedro sintió que esas palabras caían como bolsas de cemento sobre su pecho, empujándolo hacia una autoconfrontación impactante. Era cierto. Había asumido que sus problemas se reducían a la distancia física, cuando lo que realmente había sido un distanciamiento emocional. ¿Cuál fue mi rol en ello? ¿Cuántas veces dejé que mi desesperación empañara mi amor? Pensó, esa autoevaluación no solo era dolorosa, era liberadora. El diálogo comenzó a tumbar las barreras que él mismo había levantado. En la confrontación también había posibilidad de reconstrucción. Decidido a no ceder al resentimiento, preguntó: «¿Qué podemos hacer para retomar lo que hemos perdido?». La voz temblorosa reflejaba tanto su vulnerabilidad como su disposición a construir un nuevo camino. Esa pregunta parecía flotar entre ellos. La respuesta era incierta, y Pedro comprendió que no todo podía resolverse en una sola noche, que no todo era blanco y negro. Estaba claro que el dolor había dejado huellas profundas, pero también había abierto la puerta a la reconciliación. Ambos habían estado buscando de formas distintas sanar heridas que no podían ya ignorarse. «Primero tenemos que sanar nosotros mismos», murmuró la figura,
el eco de sus propios errores resonando en la conversación. Solo así podremos sanar lo nuestro. Pedro sintió que entendía esta afirmación en el núcleo de su ser. Se dio cuenta de que había estado esperando que Javier se acercara a él, pero ahora comprendía que debía ser proactivo. Dar el primer paso no solo constituía una decisión valiente, sino también la afirmación de su deseo de trascender el pasado. Ser el faro que ilumina la oscuridad en lugar de ser únicamente el náufrago atrapado en ella. La decisión estaba clara. Se comprometió a trabajar en su propia sanación, en su crecimiento personal, y se dio cuenta de que la clave estaba en aceptar sus vulnerabilidades y errores. «Yo te apoyaré», afirmó Pedro, vislumbrando un nuevo amanecer en su propio camino. Mientras la figura ante él movía la cabeza en aceptación, ambos entendieron que lo hecho ya no se podía cambiar. Pero podían empezar a forjar un futuro basado en la honestidad mutua. La nube de confusión comenzaba a disiparse. «¿Y si surge algún nuevo obstáculo?», preguntó Pedro, anticipando la lluvia de desafíos que se precipitaría. Sin embargo, en ese instante, sintió que estaba listo para enfrentarlos. «Estaremos juntos en esto», le respondió la figura, reafirmando su deseo de enfrentar la adversidad. Con una resolución renovada, Pedro levantó la mirada hacia el horizonte, en el que la luz del faro comenzaba a resplandecer. Se dio cuenta de que cada paso hacia adelante debía estar fundado en la apertura, en el seguir construyendo la conexión que sentía desvanecerse. La noche, lejos de ser un final, se convertía en un umbral, un nuevo comienzo. Pero antes de profundizar en esta nueva etapa, un inesperado sonido rompió el silencio. Algo en la distancia que los hizo detenerse y preguntarse, ¿sería el eco de un nuevo desafío o la llegada de más verdades no reveladas? La voz de la figura resonaba en la mente de Pedro mientras el eco de aquel sonido desconocido se intensificaba. El faro, que antes había sido un símbolo de esperanza, ahora se convertía en un recordatorio de las sombras que aún persistían en su vida. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz tensa, mientras cada fibra de su ser se tensaba ante la posibilidad de lo inesperado. «Podría ser solo el viento», respondió la figura, pero Pedro reconoció en su tono un destello de incertidumbre que no podía ignorar. Ambos quedaron en silencio, intentando distinguir la naturaleza del sonido. Pero lo que realmente resonaba en la mente de Pedro era su enfoque en lo que realmente importaba, su sanación. Aunque el ruido pudiera ser producto de una mera coincidencia. Lo que se cernía sobre él era una carga emocional que necesitaba ser abordada. «Debo concentrarme en el presente», pensó Pedro mientras daba un paso hacia adelante, tratando de desestimar el pánico que amenazaba con invadirlo. Aquí estaba, cara a cara con el pasado y el propio dolor que había intentado ignorar. No era momento de desviarse. La conversión con Javier significaba un camino difícil, pero quizás era un camino necesario. Pedro respiró hondo y enfrentó a la figura. Tal vez el ruido sea una señal, un indicio de que debemos seguir adelante. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Ambos compartieron una mirada significativa, entendiendo que su crecimiento dependía de salir del ciclo de dolor y de confrontar a sus respectivos demonios. Se habían encontrado, no solo para sanarse, sino también para abrazar lo desconocido, lo que aún no había sido revelado. «Antes de esto, siempre me sentí como un náufrago en mis propias emociones», confesó Pedro sin rodeos. «La tristeza de tu ausencia me desbordó. Pero, ¿y si en vez de hundirme en ese mar de dolor, puedo aprender a nadar?» Javier sonrió débilmente, el reconocimiento de una lucha común reflejada en sus ojos. «Siempre quise que nadaras, Pedro, pero a veces, mis propios miedos me llevaron a ser la ancla que te hundía». Era un momento crudo, donde la vulnerabilidad se tornó en fuerza. Cada palabra era un ladrillo retirado de la estructura de su angustia, mientras Pedro comenzaba a vislumbrar lo que podría llegar a ser. Ser el arquitecto de su propia vida, de su propia sanación. «Creo que la clave está en el perdón», comenzó a decir Javier,
pero Pedro lo interrumpió con una súbita inspiración. No solo el perdón a ti, también debo perdonarme a mí mismo. Por ser débil, por no hablar, por no buscarte. Comenzar con el perdón es el primer paso hacia la superación. La luna brillaba intensamente iluminando el rostro de ambos. En esos instantes, Pedro se dio cuenta de que sus decisiones ya no tenían que basarse en la culpa o el resentimiento. Con cada palabra, estaba comenzando a definir quién era en el presente, un individuo que quería no solo saunar sino también crecer. Se comprometió, en ese preciso instante, a hacer un plan de acción, buscar terapia, detente actividades sanadoras, construir una red de apoyo. Juntos, enfrentaremos esto, propuso Pedro, sintiendo que una chispa de esperanza iluminaba su camino. Se dio cuenta de que no estaba solo en esta travesía. A pesar de las complicaciones y la incomodidad, al lado de Javier había la posibilidad de una renovada conexión y, con ella, una oportunidad de reconstruirse. Sin embargo, en ese preciso momento de revelación y conexión, el sonido distante resonó de nuevo, esta vez más fuerte. Esta vez no era solo un eco. Parece que algo o alguien estaba acercándose, alimentando su ansiedad. ¿Sería el pasado que venía a reclamarles? Debemos prepararnos, murmuró Javier, su voz volviéndose un susurro tenso. Lo que estaba a punto de suceder podría ser el test que pondría a prueba sus nuevas resoluciones. Pedro miró a Javier y sintió que la luz del faro se oscurecía, deseando que todos sus esfuerzos no fueran en vano. ¿Estaban listos para enfrentar lo que se acercaba? La inquietud en el aire se volvió palpable mientras el sonido crecía, cada vez más nítido, como un tambor en la oscuridad. Pedro sintió que su corazón aceleraba, y, al mismo tiempo, esa ansiedad se mezclaba con una extraña resolución. Aquel ruido no era solo un eco de su pasado, era un desafío. Se centró en la figura de Javier, buscando en sus ojos una señal de fortaleza compartida. ¿Qué crees que será?, inquirió Pedro, pero la realidad era que ambos sabían que no había respuestas fáciles. La incertidumbre llenaba el espacio entre ellos. Es un llamado, respondió Javier, pero su voz temblaba levemente. Podría ser la oportunidad de enfrentarnos a lo que hemos ignorado demasiado tiempo. Pedro sintió que en esa incomodidad había una semilla de transformación. Si deseaban evolucionar, tenían que abrazar el caos que se aproximaba. Sin pensarlo dos veces, tomó una decisión. Estoy listo para lo que venga. He pasado demasiado tiempo evadiendo mis miedos. Con una respiración profunda que resonó en el silencio de la noche, Pedro se enfrentó al origen del ruido. Era una forma de catarsis, una manera de expulsar el peso que había arrastrado por tanto tiempo. Había llegado el momento de confrontar lo que lo había mantenido prisionero en su propia mente. Lo que viene nos hará más fuertes, murmuró, tomando la mano de Javier. Su contacto emitió una corriente de energía que lo impulsó hacia adelante. Ambos sintieron aquella conexión resonante. Debemos prepararnos para el desafío. Pero también tener en mente que no tiene que ser un camino solitario, replicó Javier, apretando la mano de Pedro en señal de complicidad. La resuelta asociación entre ellos se fará más sólida que antes. Mientras el sonido se volvía inconfundible, Pedro comenzó a reflexionar sobre su vida, las decisiones que había tomado, las oportunidades que había perdido por no atreverse a actuar. Cada error, cada dolor, parecía conectar en una sinfonía que lo impulsaba. La necesidad de cambiar emergía como una llamativa verdad en su interior. Voy a unirme a un grupo de apoyo, declaró con convicción. No puedo seguir cargando esta culpa por mi cuenta. Es tiempo de compartir mi historia. Javier lo miró con sorpresa, y luego una sonrisa de comprensión se dibujó en su rostro. Me parece un excelente paso. No hay resiliencia sin vulnerabilidad. El eco resonaba con mayor fuerza, recordándoles que el pasado nunca se borraría, pero que no tenían que dejar que los definiera. Podían decidir cómo avanzar.
Al girar para marchar hacia el sonido, Pedro sintió un torrente de energía. Era más que el terror del instante. Era el triunfo del autodescubrimiento. Enfrentar lo desconocido era el camino para finalmente liberarse. Su propósito se desenredaba y se convertía en algo tangible. Sin embargo, justo cuando creían haber alcanzado una resolución, un destello de luz brilló entre los árboles cercanos, invadiendo la penumbra con una presencia imponente. Pedro y Javier se detuvieron, choqueados. Un hombre de atuendo sombrío se perfilaba ante ellos, sus ojos chispeantes y penetrantes. «¿Quién eres?», preguntó Pedro, sintiendo que el aire se volvía pesado con la tensión del momento. La respuesta a esa pregunta podría cambiarlo todo, sus decisiones, su futuro. «Soy el guardián de lo que buscan», contestó el extraño con una voz resonante que llenó el bosque. «Y he venido a ofrecerles una elección. Prepárense. Lo que descubran podría cambiar sus vidas para siempre». La claridad de su propósito se tornó en bruma en un instante. El dilema estaba trazado. Estaban listos para confrontar el desafío que, sin saberlo, habían estado esperando. Las consecuencias de su elección eran inciertas. Pero lo que realmente temían no era el encuentro en sí, sino lo que podrían descubrir acerca de sí mismos. ¿Tendría Pedro la fortaleza para enfrentar lo que estaba por venir? Pedro respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la noche llenando sus pulmones mientras el misterioso individuo continuaba observándolos con una intensidad inquietante. El silencio se volvió ensordecedor, y él y Javier intercambiaron una mirada cargada de expectativa y temor. «¿Qué lección debes ofrecer?», preguntó Pedro, su curiosidad superando su inquietud. El guardián extendió su mano, invitándolos a acercarse. «He visto sus luchas, su dolor y su deseo de sanar. La elección no es fácil, pero es esencial. Tienen la oportunidad de enfrentar sus miedos más profundos o de seguir adelante como si nada hubiera cambiado». Su voz era firme, resonando como un eco en la noche. Ambos sintieron el peso de esas palabras. La opción de cerrar los ojos ante sus realidades ya no era suficiente. Pedro recordó todos los momentos que lo habían llevado hasta aquí, las decisiones que lo habían mantenido cautivo. La tristeza por la ausencia de Javier, y ahora, esa incertidumbre del futuro que también ataba a su hijo. «¿Y si eligiéramos enfrentar nuestros miedos?», propuso Javier, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y temor. «Es tiempo de dejar atrás todo lo que nos ha mantenido en la oscuridad». La decisión comenzaba a formarse entre ellos. Una chispa de esperanza iluminando la penumbra, el guardián asintió. «Así será, pero sepan que este no es solo un viaje hacia el exterior. Es un viaje hacia lo más profundo de ustedes mismos. Aquí comenzará su verdadero crecimiento». Con eso, Pedro supo que no podía aferrarse al miedo. La necesidad de avanzar, de abrazar la verdad que los acechaba, era más fuerte que las sombras que había cultivado durante años. «Estamos listos», declaró, y sintió que su voz resonaba con certeza. El guardián sonrió, una expresión de comprensión y apoyo. «Bienvenidos al desafío. Lo que enfrentarán aquí les llevará a un camino de transformación. Pero recuerden, lo que encuentren no solo les afectará a ustedes, sino también a la relación que están tratando de reconstruir». Dicho esto, formuló un gesto que invitó a Pedro y Javier a dar un paso hacia adelante. Los árboles se abrieron, dejando al descubierto un sendero iluminado por una luz tenue. La atmósfera se tornó más intensa. El ambiente vibraba con una energía desconocida. Pedro sintió la adrenalina fluir en su sangre mientras comenzaban a caminar. Mientras avanzaban, un torrente de recuerdos surgió, sus luchas, sus miedos, las palabras no pronunciadas. Era un mar de emociones que parecía interminable, pero también se sentía una renovada fuerza en su interior. Pedro comprendió que la transformación no sería solo un acto de confrontación, sino una práctica diaria de autoconocimiento. A medida que recorrían el sendero,
Los desafíos que había temido parecían materializarse delante de ellos. De pronto, se encontraron en un espacio vacío, un lugar donde resonaban sus voces, pero también sus silencios. «¿Por qué no hablamos de lo que hemos evitado?», propuso Pedro, su voz firme, pero temblorosa. «Necesitamos ser honestos sobre lo que sentimos. Lo que hemos perdido y lo que queremos recuperar». La cercanía del lugar les permitió liberarse del peso del pasado. Javier lo miró, su expresión suavizándose. «Siempre sentí que nunca estuve a la altura de tus expectativas, papá. Pero ahora entiendo que también he estado huyendo de mis propias inseguridades. Este es mi momento de ser honesto». La sinceridad en el aire se sentía casi palpable. Y la conversación comenzó a convertirse en una catarsis. Pedro se sintió aliviado. «Lo que interpretas como expectativas nunca fueron más que deseos de verte feliz. He preguntado tantas veces si he sido un buen padre, y ahora reconozco que me ha faltado permitirte la libertad de ser tú mismo». Una conexión comenzó a formarse. Ambos se dieron cuenta de que no solo enfrentaban sus propios demonios, sino que también estaban rescatando la relación que creían perdida. Había un camino hacia la comprensión. Y el entendimiento fluía en sus diálogos al compartir las verdades que habían mantenido sepultadas. Luciendo más fortalecidos por la vulnerabilidad compartida, sintieron que su carga ya no era solo suya. Aprendieron que lo que los había separado era lo mismo que los unía: la lucha. Al final del camino, frente al faro que simbolizaba sus retos, se miraron y sonrieron. Habían logrado enfrentarse a los miedos, no solo con palabras, sino también con acciones. Pedro comprendió que su viaje no terminaba allí. Había decisiones que tomar, cambios que implementar, pero nunca estaría solo. Su hijo estaba a su lado, listo para enfrentar lo que viniera. Se dieron cuenta de que, juntos, podían hallar la luz incluso en los momentos más oscuros. A medida que la luz del faro resplandecía en la distancia, los ecos de sus antiguas batallas quedaban atrás, y por primera vez, Pedro sintió una tranquilidad en su corazón. Ya no eran prisioneros del pasado, ahora se estaban construyendo un nuevo futuro. Uno basado en la honestidad, el amor y la aceptación. Decidieron regresar al grupo de apoyo, donde otros estaban esperando compartir sus propias historias, sus luchas, y aprender juntos en el proceso. La sanación no era un viaje solitario. Era un viaje compartido. Con una nueva perspectiva, Pedro sintió que su vida había comenzado a cobrar sentido. La búsqueda de Javier lo había conducido a un camino de transformación personal y, a su vez, había restaurado la relación con su hijo. El amor incondicional se había transformado en una conexión basada en la comprensión, y esa conexión era ahora su nuevo faro. El despliegue de colores en el horizonte simbolizaba un nuevo amanecer en sus vidas. Ellos estaban listos, no solo para enfrentar el mundo, sino para abrazar juntos su nueva realidad, un camino de auténtica sanación y redescubrimiento personal. La búsqueda había terminado, pero el viaje juntos apenas daba inicio, y era más prometedor que nunca. Ahora, queridos amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que están por venir. Dejen un me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Compartan instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver este cierre y comenten sus reacciones y teorías sobre lo que viene. No esperen ni un segundo más.